por las personas que tienen alguna enfermedad, no solamente física, sino enfermedad del alma, alguna situación que se le ha bloqueado. Me gustaría terminar la reunión de hoy de ayuno y oración orando por usted. Amén. ¿Me avisas? ¿Ya está? Ya está, listo, muy bien. Saludamos a nuestros amigos de redes sociales. Quiero darle la bienvenida al Centro Cristiano Ministerio de Nuedo y decirle que durante todo este tiempo vamos a estar orando por usted. Usted que se está conectando ahora, usted que está allí, quiero que se anime a que nos comparta cuál es su necesidad. Aquí hay un grupo de personas que va a estar orando por usted. Vamos a estar clamando porque hoy hemos convocado día de ayuno y oración. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él promete estar en medio de nosotros. Amén. Así que vamos a darle un aplauso de bienvenida a nuestros amigos de las redes sociales. Amén. Muy bien. Al tema de hoy, yo le he puesto un título que la verdad no lo he visto mucho por allí, pero es lo que Dios me ha hablado. El título de la prédica de hoy es Tratando con mi exclusivismo. Qué palabra, ¿no? Tratando con mi exclusivismo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es ser exclusivo? Bueno, para eso vamos a desarrollar todo el tema del libro de Jonás. Abra su Biblia en el libro del profeta Jonás. Jonás es un personaje muy particular, en el que seguro más de uno se identifica con su forma de ser, con su carácter y con su forma de llevar su situación. Antes de leer el libro de Jonás, yo le quiero presentar a Jonás. Cuando usted le hablan de Jonás, ¿de qué se acuerda? De que se lo tragó la ballena, ¿sí? Es lo primero que usted se acuerda. Pero hay más, porque hasta llegar a la ballena, Jonás tuvo que pasar una situación. Dicen que es ballena, la Biblia no dice ballena, dice un pez grande, un pez gigante, pero vamos a llamarle ballena o vacía. Mire, ¿quién era Jonás? Se lo voy a presentar. Jonás era un nacionalista aférrimo, radical de su país, de Israel. Ese era Jonás, un nacionalista, como lo que estamos viviendo ahora mismo en este hermoso país. ¿Por qué tan nacionalista? Porque él, debido al ataque que durante años los asirios perpetraron sobre Israel, creó en él un odio hacia esta nación, hacia los asirios. Asiria era un conjunto de países, como por ejemplo la Unión Europea, un conjunto de países que pertenecían a estos, a los asirios. Dentro de eso estaba la gran ciudad de Nínive. ¿Se acuerda? Nínive, la ciudad donde a Jonás se le dice que vaya a predicar. ¿Qué era lo único que esperaba Jonás sobre el pueblo de Nínive? ¿Qué cree usted? ¿Qué era lo único? ¿Me puede ayudar? ¿Qué era lo único que esperaba Jonás que pasara con el pueblo de Nínive? Que Dios, vamos, grite, pegue un grito, que Dios lo destruyera, ¿sí o no? No sea tímido, hermano, ayúdeme. Por cierto, Jonás es un libro de la Biblia, si usted no lo ha visto, está allí. Era lo único que quería Jonás sobre los asirios, que un gran juicio de Dios, que bolas de fuego y destrucción cayera sobre ese pueblo para que sea destruido. Esa era la voluntad de Jonás. ¿Qué más? Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento al que se le asignó predicar directamente a los gentiles. Si yo le pregunto a usted, ¿a quién se le asignó en el Nuevo Testamento predicar exclusivamente a los gentiles? ¿Usted qué me diría? Pablo, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento fue Jonás.
porque fue a él el que se le dijo, ve a Nínive. ¿Y quiénes eran las personas que vivían en esta ciudad? Eran personas idólatras, eran personas que cada uno tenía su Dios y que practicaban ritos y situaciones que no tenían nada que ver con el Dios de Jonás. Una gente que lo único que quería era la destrucción del pueblo hebreo. Y mire otra cosa, esto le va a gustar a usted. ¿Sabe lo que significa el nombre de Jonás? Significa paloma. Cuando usted piensa en una ave como esta, en una paloma, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente? ¿Cómo es una paloma? La paloma es un símbolo de paz. La paloma es un ave que no hace daño, que es muy tranquila, paciente, ¿sí? Todo eso es lo que se derive de la paz. Sin embargo, con Jonás se equivocaron, porque no tiene nada que ver con su carácter. Me imagino que buscaron en Google sus padres y vieron, Jonás, pues ponle Jonás. ¿A cuántos de ustedes le pusieron el nombre así a la ponle eso? ¿Sí? Algunos y que aprovechando ahora que hay muchos que aprovecharon la nacionalidad para cambiar su nombre. Cuando le dijeron, ¿quiere cambiar su nombre? Sí, por favor, quítame ese nombre. Rigoberto, por ejemplo, no sé, a algunos no les gusta. Entonces, mire el carácter y la personalidad de Jonás, a ver si a lo mejor están hablando de usted. Jonás era colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Era un patriota apasionado. Que los patriotas digan amén. Cuando usted habla de su país, ¿cómo lo hace? Cuando tocan su himno, cuidado, te estás metiendo con mi bandera. ¿Cuántos nacionalistas aférrimos patriotas hay aquí? Ahora, ay Dios santo, no me venga. Escúcheme bien. Yo no le voy a negar que a mí esa situación me ha jugado una mala pasada. Ya después le voy a contar. Entonces, Nínive era esa ciudad pagana donde habían muchos dioses para diferentes situaciones. Habían dioses para el día de la madre, para el día del padre, habían dioses para todo. Entonces, Jonás empieza diciendo lo siguiente. Yo ya le he dicho cómo era el carácter de Jonás. Dice, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién le habló? ¿De quién recibió la orden? De Dios. ¿Sí? Y por supuesto, como usted ya aprendió que Jonás era de carácter rebelde, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Y dice la historia que Jehová hizo levantar un gran viento sobre ese barco y se lo voy a resumir, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Levantó un gran viento y era tan fuerte que parecía que el barco se iba a romper. Y dice que entre ellos, los que iban en la barca, que no eran hebreos, que cada uno tenía su Dios, decía, ¿por qué nos está pasando esto? Entonces dice la Biblia que practicaron algo que era muy común en aquellos tiempos y era el echar suerte. Normalmente ellos lo hacían con dados. Al que le caía por esa situación, estaba pasando lo del barco. Y resulta que pusieron a cada nombre de los que estaban de la tripulación del barco, le asignaron un número. Y cuando tiraron los dados, mire qué cosa. Usted me va a ahorcar, pero Dios aprovechó y utilizó el número de Jonás. Pastor, usted me está diciendo que Dios jugó una partida de dados, que Dios se metió. Yo no sé, hermano, la Biblia no lo dice. Yo lo único que sé es que cuando tiraron los dados salió el número de Jonás. Y todos se quedaron alarmados. Y entonces le dijeron a Jonás, decláranos ahora
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? Mire, presta atención. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cuántas preguntas? Y Jonás respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No más información, hermano. Con esa exclusiva información, con esa sola información, esta gente sabía que el actor principal, el que provocó los movimientos en los mares, fue el Dios de Jonás. Entonces, claro, ellos estaban temerosos y le preguntaron a Jonás: ¿y qué hacemos ahora? Y Jonás dijo: fácil, échenme al mar y van a ver cómo se tranquiliza. Pero esta gente que no adoraba al Dios de Jonás, que tenían dioses paganos, esta gente que seguramente para nosotros no tiene una opción para heredar la vida eterna, tal vez, a esta gente que nosotros juzgamos y criticamos y señalamos, esta gente tuvo temor de Dios y dijo: no vamos a hacer tal cosa, no vaya a ser que Jehová, el Dios de Jonás, venga en contra de nosotros. Pero efectivamente la solución era echarlo al mar. Y entonces ellos esperaron, y en vista de que el mar iba cada vez a peor, dijeron: echemos a Jonás. ¿Cuál era la solución para que el mar se calmara? Jonás. Jonás era el único. ¿Cómo era Jonás? Era rebelde. Era un carácter, tenía un carácter, el tipo que como dicen ahí, que pa' qué. Entonces, mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los paganos clamaron a Jehová. Los paganos, hermano. Los que tienen ídolos. Te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hermano, yo creo que muchos de los que llevan años en los caminos del Señor no oran como estos paganos. Directo, preciso, sin repeticiones. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Pero mire, versículo 17 dice que el Señor tenía ya preparado no un pez, un gran pez. Lo digo bien, ¿no? Con Z, pez. Y temieron aquellos hombres, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Le voy a volver otra vez a presentar a Jonás. ¿Cómo era Jonás? Colérico, enojadizo. No están hablando conmigo. No, ese no soy yo, pastor. Bueno, violento, de mentalidad estrecha y un patriota apasionado. Pues a este Jonás, a este tipo que no calificaba, Jonás, cuyo Dios sabía que su corazón era así, ya sabía que iba a actuar así, ya sabía que la respuesta iba a ser esa, le encomienda algo que sabía que Jonás le iba a decir que no. Entonces Dios, cuando tú te rebelas, cuando tú y yo decimos que no, cuando yo no quiero hacer las cosas como Dios me mandó que las haga, Él tiene preparado para ti un gran pez. Ese gran pez puede ser cualquier prueba, cualquier situación en la que te lleve a tomar 3 días de ayuno y oración, como lo hizo Jonás, en contra de su voluntad. ¿Sí o no? Porque le cuento una cosa, normalmente a los coléricos, a los violentos, a los rebeldes, Dios los trata en contra de su voluntad. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Sí, hermano, porque la cerviz
es dura. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí, cuando me he rebelado contra el llamado de Dios. Entonces el Señor tuvo preparado un gran pez donde le hizo entrar en 3 días de ayuno a Jonás. ¿Y sabe qué pasa? Y por eso, aunque el título, se lo voy a volver a repetir, ¿usted lo apuntó? ¿Usted lo apuntó? ¿Cómo es el título de hoy? Tratando con mi exclusivismo. ¿Por qué Jonás era exclusivo? ¿Por qué tenía un exclusivismo? Porque Jonás era patriota. Porque para él no existía otro pueblo en el que Dios hablase que no sea el pueblo de Israel. Para Jonás, al único en el que Dios dirigía palabra era el pueblo de Israel. Entonces Dios tenía que tratar con Jonás y lo apartó, lo reservó. Hizo 3 días de ayuno. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien entra en un tiempo de ayuno y oración? Es que la cerviz, la rebeldía, poco a poco empieza a menguar. Poco a poco empieza a bajar, hermano. Si no, mire la oración que Jonás levantó dentro del gran pez. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Yo me imagino, ¿no?, dentro del pez, golpeándole ahí todo lo que se tragaba este gran pez. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y preste atención al versículo 9, y por favor preste atención, porque aquí viene lo gracioso del asunto. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de... Ojo con la oración que usted hace. Cada palabra que usted levanta delante de la presencia de Dios, cada promesa que usted levanta delante de la presencia del Señor, Él lo apunta, hermano, no se olvida de nada. ¿Qué dice Jonás? Yo te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí, la salvación es de... Ok, dijo Dios, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! Aprendió Jonás. Entonces, cuando escuchó esa oración, Dios le dijo al gran pez: escupe a Jonás. Hizo... escupió a Jonás. Ya no sabía igual, ¿sabe? Ya no sabía igual porque empezó a saber a unción, a gloria, la carne de Jonás. Ahora sí, ya, mire, lo metió en un gran pez, 3 días de ayuno y oración. Cualquiera dice: este hermano, esta hermana salió ungida de allí. Capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire lo que hace en 3 días de ayuno. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Se fue Jonás, salió corriendo de su presencia. Porque para Jonás pensaba que la presencia de Dios solamente habitaba en el pueblo de Israel. Y lo que se había olvidado es que Él está en todas partes. Y mire, dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
La persona que entraba a Nínive necesitaba 3 días. Una, para entrar por la ciudad y caminar hacia cierto destino. 2, conocer todos los puntos que necesitaba. 3, salir de la ciudad. 3 días necesitaba para entrar ahí. Era tan grande esta ciudad, para que usted se haga una idea, los muros que rodeaban a Nínive, en los muros, el ancho de los muros de esta gran ciudad, entraban 3 vehículos. Así, para que se haga una idea de lo ancho que era. Es como una autovía de 3 carriles. Así era el ancho de los muros de Nínive. Era una ciudad que se convirtió en una, para aquellos que querían combatirlo, en algo imposible, sobrepasar esos grandes muros. Sin embargo, Dios le dio esta orden. Y dice que Jonás entró a la ciudad de Nínive. Y como usted sabe, Jonás lo que hablaba era hebreo. No hablaba el mismo idioma que los ninivitas. No sé, creo que se dice así. El idioma que predominaba en Nínive era el arameo. Y las únicas palabras que probablemente, porque no se menciona más, las únicas palabras que aprendió Jonás en arameo fueron estas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Las únicas palabras que aprendió. Vio como en inglés usted seguro lo que sabe es good morning, thank you, bye bye. ¿Sí? Lo más habitual. Pues para este muchacho, para Jonás, era de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entró Jonás y empezó a pregonar en toda la ciudad. Ahora dice que cuando llegó esto, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios en este mensaje y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo así, pastor? Una nación pagana, una nación que en cada esquina tienen ídolos, una nación donde lo único que hacen es atacar al pueblo de Israel y su único deseo es ver la desaparición total de Israel. ¿Cómo así que se atreven a ayunar? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Quién se los contó? ¿Quién le dijo eso? Ellos dice que creyeron a Dios, y mire la Biblia, pone D mayúscula, al Dios de Jonás, le creyeron. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre las cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios, escuche, fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, hermano? Explícame eso. El rey de Nínive se convirtió en el pastor principal de la ciudad y les estaba predicando: va a venir la destrucción sobre esta ciudad. ¿Por qué será? Porque la historia confirma que cuando Dios decreta una palabra, el Dios de Israel decreta una palabra sobre una nación, esa palabra se cumple. Y el rey lo sabía. El rey sabía que cuando Dios, escúcheme bien, en ese tiempo, ojo, en ese tiempo, esta gente sabía que cuando Dios levantaba a un profeta para enviar un mensaje, eso se cumplía. Y la destrucción de Nínive era rotunda, ya estaba dictaminado. Pero ¿quién le enseñó al rey que el ayuno y la oración cambiaría de parecer al Dios Todopoderoso, hermano? Un rey pagano. La Biblia dice que Dios aborrece la idolatría y que visita la tercera y cuarta generación de esa generación. Sin embargo, este rey utilizó la herramienta tan poderosa para
conquistar el corazón de Dios, el Dios de Jonás. Y mire, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Y aquí es donde a mí me viene esta situación, hermano. El exclusivismo. La iglesia cristiana evangélica se ha vuelto exclusiva. En cierto sentido, pensamos que solamente nosotros tenemos al único Dios verdadero y que por tanto no visita al vecino, no tiene compasión de los testigos de Jehová, no tiene compasión de ningún otro movimiento, solo nosotros. Exclusivismo. Creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Pensamos que Dios no está atento a la oración del vecino que está a mi lado, que tal vez es un brujo. Nos volvemos exclusivos. Exclusivista, hermano. Pensamos que solo Dios está atento a mi oración. Pensamos que Dios solo se mueve en esa situación. Y ojo, quiero que me entienda bien lo que estoy hablando. No es que no predicamos y practicamos lo que dice en su palabra, pero el exclusivismo lo que hace, hermano, es que te aísla de aquel que verdaderamente tiene necesidad de conocer al Dios que tú conoces. Nos volvemos exclusivos. No lo traemos a la iglesia porque, con ese carácter podrido que tiene, ¿qué va a convertirse? Uy, esa chismosa yo la traigo a la iglesia y tal vez me la puede dividir. Este vecino que huele mal, qué vergüenza. Exclusivismo. Pensamos que Dios no le va a hablar, no le va a cambiar, que Dios no va a actuar. Eso pasaba en el corazón de Jonás. Jonás lo único que quería era la destrucción de Nínive. Y ese Jonás no se centró más que en eso. No se ocupó de conocer el corazón de Dios. Mire, hermano, cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que Dios no tiene una forma establecida, no tiene una fórmula. Dios siempre está rompiéndonos la cabeza con las ideologías, las religiones, los dogmas y las historias que nos hemos inventado aquí en la tierra. Cosas que Dios nunca dijo, las andamos proclamando. Y viene Dios y nos da 3 bofetadas porque no te habló a ti, le habló al pecador. Y si Dios le habló a una burra y le dijo a la burra que hable, era porque nadie tenía el valor, no se podía atrever a decir las palabras de Dios. Exclusivismo, hermano. Exclusivismo. Entonces dice que cuando pasó eso, ¿cuántos días de ayuno hizo Jonás? 3 días y 3 noches. Uno dice, wow, Jonás, tremenda oración, hermano, que hizo. Poderosa, ¿sí o no? Esa oración solamente se hace en los días de ayuno. En los días de prueba. Pero Jonás, capítulo 4, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedaron los 3 días de ayuno? Y ahí está la situación. El ayuno tiene un poder sobrenatural sobre tu vida y sobre la mía. Cuando en el ayuno estoy dispuesto a crucificar mi carne. Cuando en el ayuno estoy dispuesto a entregarlo todo. Porque no, escúcheme bien, el valor del ayuno no son los 3 días. El valor del ayuno empieza a contar cuando viene el 4. Porque se va a ver el fruto y la reacción de tu vida ante la circunstancia. ¿No le parece a usted que fue lo que pasó con Jonás? Cualquiera dice, wow, Jonás cambió. Jonás dejó de ser colérico. Jonás ya no se va a enfadar, va a hacer honor a su nombre, Paloma.
va a ser una persona de paz. Pero no, hermano, se enfadó el tipo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? El patriotismo. Jonás tenía una mochila allá adentro y dijo: bueno, Señor, te entrego solamente esto, esto y esto. El patriotismo y las ganas de ver destruido a Nínive no te lo voy a entregar. Aquí lo llevo todavía. Y claro, hizo caso. Uno puede decir: obedeció Jonás, gloria a Dios. Pero no había dejado el patriotismo. 3 días de ayuno no fueron suficientes para Jonás. El estómago, el depósito del pez grande no fueron suficientes para Jonás. Yo te hago una pregunta: ¿fue suficiente la prueba que Dios te hizo pasar? ¿Fue suficiente eso terrible que pasaste? ¿O salió un Jonás donde dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso? Qué cosa más contradictoria, ¿no? Si yo sé que Dios es clemente y piadoso, ¿para qué me complico la vida? Si yo sé que Dios tiene la capacidad de que se le puede conquistar el corazón, ¿por qué espero que Dios haga las cosas a mi manera, en el dictamen que yo había lanzado sobre esa nación? Ay, ojalá le fui a predicar a este hombre, a esta mujer, pero mira, sigue en la misma condición. Juicio de Dios va a caer sobre él. Ay, cuidado, que se arrepienta, que tenga cuidado. Ha levantado ofensa sobre el gran hombre y la mujer de Dios. Le va a caer un rayo y lo va a partir en 2. ¿Así? No sé dónde nos inventamos esa historia. Pero lo único que yo conozco es a un Dios clemente y misericordioso, en el que al único que le corresponde dictaminar un juicio es a Él, no a mí. Yo tengo que venir aquí, yo estoy en esta tierra para mostrar a un Dios de amor, un Dios que fue capaz de morir por toda la humanidad para que mis pecados sean perdonados. ¿Quién hace eso? Y lo hizo por todos tus enemigos también. Eso era lo que Jonás no entendió. Y entonces entró Jonás en una lucha tan terrible con él mismo y con su carácter. Me imagino que se habrá puesto rojo, morado, violeta, de todos los colores. Y versículo 3 le dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba enfadado, hermano. Dijo, ¿vio esa frase? Tú vas a salvar a Nínive por encima de mi cadáver. Y no sabía que con el que estaba peleando es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Pero, hermano, escúchame bien. A Dios no le tomó por sorpresa esa situación. Quiere que rescate algo positivo de Jonás. Es que Jonás no fue hipócrita, no fue falso, se mostró tal cual como era. ¿Sí? Y eso aquí no, pero en las iglesias abunda un montón. La gente falsa, hipócrita, que muestra un Dios de amor y cuando da la vuelta, un odio terrible. El fariseísmo. Yo rescato de Jonás esto. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, hombre? Que no es para tanto. Mira, yo solamente lo único que he hecho es hacer honor a mi nombre. Yo soy Dios. Sin embargo, tú, que te llamas Paloma, ¿no? Pero yo sí, yo soy Dios, clemente, misericordioso, que amo a mi creación, cuido de mi creación y de mis hijos. ¿Sabe? Exclusivistas nosotros en el tema de la salvación. Pensamos que los únicos que se van a salvar son los cristianos evangélicos. Los únicos. Que el que no entra a una iglesia no se salva. Pensamos que
Mira, mataron a fulano, uy, le espera el infierno. No le compete a usted. No le compete a usted. Nosotros, mientras estemos aquí, nuestro llamado es ir y predicar a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo único. Juan el Bautista predicaba un evangelio de arrepentimiento. Tal vez por su carácter era más severo. Y yo no digo que no. Hay que hablar del cielo y hay que hablar del infierno. Pero hermano, no tenemos la exclusividad. Hablo como congregación, hablo como iglesia. Ahora, a nivel personal, escúcheme bien, a nivel personal, conforme a la relación que usted tenga con Dios, usted sí puede decir, yo tengo un Dios. Ahora sí se puede llenar la boca. Yo tengo un Dios que cambia vidas, que salva, que restaura, que hace de lo imposible posible. Ese es el Dios en el que yo creo. Ahora puedo ser exclusivo. Y ese es el que yo te quiero compartir. Michelle decía del miedo, del temor de hablar de esto. Pero nos tenemos que quitar ese vestido, hermano. Yo el primero, el pastor también. Nos tenemos que quitar ese vestido. Y sabe, cuando yo tengo la oportunidad, lo hago. No soy como mi esposa que aprovecha todas las oportunidades, tengo que reconocerlo. A mi esposa, si se le pone un perro delante, a ese le evangeliza. Le dice, arrepiéntete. Se lo estoy diciendo sincero, no soy como ella. Pero en cuanto entablo una conversación y entramos al tema, Cristo que te va. En cuanto escucho la voz de Dios y me dice, suelto a la hora, que lo suelto. ¿Sí? Pero tenemos, hermano, tenemos como iglesia que quitarnos todos los prejuicios, quitarnos toda esa religión, todo eso que mata a la gente. Tenemos que quitarnos todas esas vestiduras que nos dejamos poner por quién sabe qué religioso pasó por nuestro camino. Y de una vez y por todas, ponernos las vestiduras de Cristo y ser compasivo y misericordioso como lo fue Él. Inclinarme, llegarme y ponerme a la misma posición de la persona que me toca predicarle. No tener vergüenza, hermano. Invite a la gente, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza que porque aquí oramos y gritamos y decimos aleluya, gloria a Dios. No tenga vergüenza. Porque a lo mejor te va a decir, uy, si traigo a mi compañero de trabajo se me va a reír en la cara. Si lo traigo aquí, uy, me va a hacer bullying en el trabajo. No, hermano. Su trabajo es invitarle. Una vez dentro, Dios es el que fluye con poder. Amén. Mire lo que hizo la amiga de Michelle. Le dijo, yo quiero ir. Si ella no le hubiese dicho que viene a la iglesia, no hubiese escuchado esas hermosas palabras. Y yo espero verla, Michelle. Ahora que ya sabe que tú eres así, sé pesada. Amén. Den un aplauso a Cristo, hermano. Y bueno, podía hablar de lo que provocó el enojo de Jonás, pero quiero terminar con esto. Versículo 11 del último capítulo. Después de decirle, mira, yo he tenido cuidado de una planta que levantó Dios cuando Jonás estaba enfadado en una esquina para que le haga sombra, y al día siguiente Dios mismo puso un gusano para destruirlo. Entonces le dice, versículo 11, le dice Dios a Jonás, si yo he tenido cuidado de eso, ¿acaso no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo con ellos? Mientras tú quieres la destrucción de este gran pueblo, yo lo único que puedo sentir es compasión, porque este pueblo se ha arrepentido, ha proclamado un ayuno y lo ha hecho de verdad. No lo ha hecho por cumplir.
sabía que la muerte estaba destinada para ellos. Dios iba a raer esta gran ciudad. Ahora sí, como conclusión, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos? Mire, me estoy involucrando yo. Como le dije al principio, antes de conectarnos, hay situaciones en su vida y en la mía que solo salen con ayuno y oración. Jesucristo dijo, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de alimentos que me sacian, que me nutren. Pero ese ayuno tiene que ser un ayuno en acuerdo con Dios. Un ayuno en el que usted se va a poner de acuerdo con Él en el caso que usted está pasando. Usted quiere dejar un vicio, ayune. Tiene alguna atadura, ayune. Hay alguna enfermedad, ayune, hermano. ¿Sabe qué levantó? Una vez más lo digo. ¿Qué levantó a Misael de la cama? El ayuno. ¿A que sí, Narcisa? 3 días en seco. Se levantó Misael. Tenemos que tomar la posición como iglesia. Dejémonos ya de que si se puede, no se puede. Lea la Biblia, hermano. En la Biblia, cada vez que ha habido un dictamen de muerte, lo que se ha proclamado es ayuno y oración. Le puedo sacar un montón de pasajes. El mismo Elías, con el miedo que tenía encima de la amenaza que recibió de Jezabel, Dios lo metió en un ayuno de 40 días. Jesucristo proclamó un ayuno. Esther levantó un ayuno también, donde convocó a todo el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros? Por eso, cada vez que convocamos un ayuno en esta iglesia, espero de corazón que usted nos acompañe. Que usted venga dispuesto desde su casa y decir, Señor, hoy me uno a la convocatoria de la iglesia. Se lo pido, por favor. Hay una gran batalla que seguir. Hay una guerra que se está levantando, hermano. Y solamente la vamos a vencer así. ¿Usted quiere ser fuerte? Ayune. ¿Quiere tener dominio propio? Ayune. Amén. ¿Quiere que la carne se someta? Ayune. ¿Quiere cambiar el carácter que tal vez se vio identificado con Jonás? Ayuno. No hay de otra. Póngase en pie, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero bendecir a la audiencia en esta mañana. Quiero bendecirte desde aquí. Yo no sé cuál es tu ideología, cuál es tu forma de pensar. Yo no sé cuál es tu posición. Lo único que te puedo decir es que hay un Dios que cambia y transforma. Y los brazos de Dios están abiertos para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese todo estás tú. En ese todo estás tú también aquí en la iglesia. Yo te pido, iglesia, que cierres tus ojos por un momento. Sé que ya estamos en el tiempo. Sé que ya estamos a punto, pero vamos a levantar una oración. Me despido. Dios te bendiga.